La computadora. Ok. Entonces, departamental, ¿no? Ok. Sí, entonces, a ver, ya está grabado. Como les decía, ya revisé las calificaciones del departamental y no aprobaron todos. De hecho, creo que no aprobó ninguno, pero no se preocupen demasiado por eso. Les fue bien en los primeros problemas y les fue bien en bueno, en los primeros problemas estoy hablando de las tres preguntas teóricas, ¿no? Tenía tres preguntas teóricas para empezar, esas las contestaron bien. Ah, sí, sí les tengo que contar porque necesito que entiendan por qué no les fue muy bien, pero bueno, les fue bien en esos tres. Luego tenían algunas preguntas que eran como la antesala para hacer el problema. Ujú. Y esas preguntas, pues, eran básicamente así como de, ¿cuáles son las corrientes de entrada y de salida? ¿Cuál es el flujo másico que entra de esto? O sea, era nada más para que identificaran un poquito lo que tenían que plantear para ya el balance. Ahora, lamentablemente, pues ¿cómo decirlo? La navegación para el departamental, pues es mm, tiene que ser como fija, va hacia adelante. Me parece que no era navegación libre, que era navegación, ay, ¿cómo se llama? Bueno, era fija, ¿no? Iba hacia adelante. Em, entonces no podían como regresarse, ¿no? A revisar sus anteriores, pero bueno, por lo menos estaban las preguntas para plantear el problema. Ahora, ¿por qué no pasaron? Porque si vieron dentro del puntaje de cada pregunta, las preguntas 8 y la 12 valían 5 puntos cada una y las otras eran 10 preguntas. Entonces, en total, el examen era de 20 puntos. Esos 5 puntos de la pregunta 8 y esos 5 puntos de la pregunta 12 pues eran necesarios para que ustedes tuvieran una calificación aprobatoria. Mm, ¿Y por qué valían 5 puntos esas? Porque esas eran las preguntas que se respondían haciendo el balance. Pues, si lo planteaban correctamente y lo resolvían, pues entonces podían obtener ese puntaje, ¿no? Ahora sí, bueno, dicen que estuvo horrible. Necesito saber por qué estuvo horrible. ¿Qué falló en el departamental? Necesitamos retroalimentación para mejorarlo. Era muy difícil, confuso en la forma en la que se presentaban las preguntas, poco claro. Cuéntenme, ¿cómo lo sintieron? Creo que más que nada fue la navegación, porque, bueno, al menos yo sí me atoré, creo que en las 7 Ujú. estuve atorado como poco más de 10 minutos, entonces por no dejarla pasar, pues sí me retrasó bastante y de hecho me faltó creo que una o dos preguntas. Ok, navegación libre. Sí puede ser que podamos mejorar en ese aspecto, ver si es posible negociar con la gente de la facultad de que se pueda hacer navegación libre, ¿no? Porque, bueno, esa es una instrucción que nos dan. Pero sí, eso es probable que sí nos dejen, ¿no? Por ejemplo, sí logré que las preguntas estuvieran en orden, porque en un principio venían, revueltas, ¿no? Pero bueno, si ya hablando con ellos, pues sí son accesibles. Entonces, seguramente sí nos dejen en un futuro hacer la ley. ¿Qué otra cuestión en cuanto a entendimiento de la pregunta? ¿Sí se entendía qué preguntaban? ¿Estaba confuso? Eh, No, la pregunta sí se entendía bien. O sea, yo de menos sí las entendí muy bien. Y yo no sabía que era de navegación así de una y una. Entonces, yo no contesté una porque dije al rato regreso a contestar. Y ya sí, cuando sí, vino ya no se podía. Eh, entiendo. yo, yo creo que sus preguntas estaban claras porque sí las entendí. Pero me falló mucho en los cálculos. O sea, hice uno. No, no lo miento, y es falta de práctica, y eso es algo que yo sé. Pero hice los primeros cálculos, creo que fue de la pregunta 7, Ujú. y me tardé como 20 minutos. Entonces,
creo que el tiempo, creo que sí está bien, pero si podría ser un poquito más sería genial. Sí, también eso estuve discutiendo con el profesor Francisco. Él siente que sí era muy, muy extenso. Y sí, yo concuerdo. La verdad, dos problemas en hora y media sí es un poquito muy, muy extenuante también, ¿no? O sea, yo más o menos tardaría como una hora. Eso quiere decir que ustedes tardarían como 3 horas porque yo pues tengo más práctica, ¿no? Entonces sí, eso sí está como muy extenso. Eh, bueno, entonces es extenso, sí. Lo vamos a intentar recortar a un solo problema de balance de materia y energía para futuros semestres, para que no haya ese problema. Lo que pasa es que antes el examen era de 2 horas y media y ahora lo recortaron a hora y media. Por eso queda como muy largo. Nosotros históricamente siempre hacemos dos problemas, uno de materia y uno de energía, y pues ya, en caso de que hubiéramos visto la unidad 5 metemos los tres y dejamos que ustedes elijan dos a resolver, ¿no? Pero bueno, ahorita como ya lo estaban cambiando en línea, pues hay que irse adaptando por si acaso. Bueno, en ese aspecto, pues creo que sí valdría la pena que intenten resolverlo. Entonces les voy a mandar eh, el problema, ujú, el enunciado. No va a venir tan específico porque, bueno, en la pregunta del examen departamental, pues tiene que ser un número, la respuesta. No puedo hacerles que me suban un esquema con todos los datos y todo eso, ¿no? O sea, van a tener que resolverlo completo, pero yo creo que sí les puedo, incrementar el puntaje si lo resuelven correctamente, ¿no? Entonces, pues les voy a mandar las preguntas de los balances, van a ser más generales, entonces intenten hacerlas, les va a servir de práctica. Em, y ya, dependiendo de qué me regresen, pues ya les retroalimento, ¿no? Bueno, más que retroalimentarles, ya les subo algún puntaje si están bien resueltos, ¿no? Háganlo en equipo, si quieren, mejor. Sí, háganlo en equipo para que no haya tanto problema, para que sean menos que calificar, pero sí, les voy a mandar eso. Eh, Sobre todo porque sí estoy de acuerdo en que el tiempo era corto. Entonces voy a hablar con los otros profesores a ver cómo podemos gestionar la calificación para que no los afecte demasiado. Eh, entonces, en otras cosas, el departamental ya está. Este sábado va a ser su segundo examen parcial. ¿Cómo se sienten para él? ¿Cuándo, profe? Este sábado. Ya acabamos la unidad 3. Yo, por ejemplo, creo que después del departamental ya estamos como un poco más aterrizados. O bueno, por lo menos yo. Se sienten más confiados. Sí, llévanos práctica. Entonces, bueno, va a ser este sábado. ¿No les había mandado correo con la fecha? Bueno, les mando correo ahorita con la fecha. Déjenme apunto, porque si no se me olvida. Pues necesitamos. A ver. Este solo es de la Análisis. unidad 3. Sí, 3. Sí, solo de la unidad 3. Solo de balance macroscópico de energía térmica. Igual que el de materia, son 3 ejercicios cortitos. Entonces no deberían tener mucho problema. Mm, y mandar correo. Segundo parcial. No deberían tener mucho problema, pero bueno, si alguien tiene una duda, pues la podemos ver de este momento. Para practicar, les mandé 2 ejercicios. Ya lo intentaron hacer. ¿Tienen dudas de los ejercicios? A ver, Rosas Ruiz. Ok, listo. Esta vez.
Bueno, pues sí, el miércoles yo creo que no voy a poder darles clase. Estoy casi al 100% seguro que no alcanzo a llegar a la clase. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a grabar un ejercicio de Bernoulli para acabar la unidad 4 y que podamos ya continuar con la unidad 5 el lunes después de su examen. Bueno, si les voy a grabar un Bernoulli, les voy a grabar la revisión del examen. La revisión del examen, pues no la voy a subir el miércoles, la voy a subir el sábado, acabando el examen, pero sí les voy a subir las dos para recuperar la clase del miércoles. Un ejercicio de Bernoulli, va a ser un ejercicio cortito. La verdad es que lo difícil del Bernoulli es que normalmente tienen que iterar la solución. No es tan directa como los que vimos, los ejercicios macroscópicos de momentum y de masa. El de Bernoulli normalmente se tiene que iterar la solución y pues hay que considerar algunas cosas, factor de fricción y eso, pero bueno, se los enseño en el ejercicio que les grabe. Les grabo uno. Entonces, lo que vamos a hacer la clase de hoy, para aprovechar y terminar de estudiar su examen, pues vamos a trabajar el problema que les había dejado, el cuál prefieren de los dos, el crisol o el de reducción directa, de los que les mandé para trabajarlo ahorita y que practiquen ya lo último, antes de su examen. El segundo, el de reducción. Ok, el de reducción directa. Muy bien. Vamos a trabajarlo. Y más que nada, pues ustedes van a trabajarlo, ¿no? Yo, pues nada más voy a hacer aquí sus manos, ¿no? De lo que ustedes me digan, pues yo voy a irlo poniendo en el ejercicio, ¿no? Lo vamos a ir discutiendo juntos y pues vamos a ver si ya estamos listos. Pues déjenme, les comparto pantalla. Segundo, reducción directa. Aquí está. Pues vamos a volver a revisarlo, a leerlo, nada más para recordar. Y dice, un proceso para la reducción directa del mineral de hierro se diseñó para reducir eh, hematita con carbón sólido. Los reactivos son mezclados para formar briquetas, las cuales son alimentadas a 25 grados centígrados a un reactor que se mantiene a 1000 grados centígrados mediante una fuente de calor externa, que puede ser una resistencia, pueden ser quemadores, en algunos casos inclusive podría ser calentamiento por inducción, pero bueno, no nos interesa tanto cómo lo calentamos, sino que lo mantenemos caliente. Los productos de la reacción son descargados a 1000 grados centígrados del reactor. El gas producto de la reacción contiene una fracción volumen de monóxido de carbono de 0.90. Balance dióxido de carbono. El producto sólido consiste en una mezcla de hierro y carbono con una relación molar de 10, es decir, 10 veces más hierro que carbono. ¿Cuánto calor se debe suministrar mediante la fuente externa para mantener funcionando adecuadamente el proceso? Considere una base de cálculo de 1 kilogramo de briqueta, así que el proceso es adiabático. Entonces les expliqué que era una briqueta, que es una forma de trabajar polvo fino, en el cual se aglomeran para que haya menos superficie de contacto y por lo tanto sea más seguro trabajar, haya menos pérdidas por finos y bueno, sea cómodo de procesar, ¿no? Pues una de las formas de hacer esto es la peletización. En esta pues se hace rodar mineral con un aglomerante y se va haciendo una bola cada vez un poquito más grande. Lo mismo que sería, pues, como en las caricaturas, cuando la bola de nieve va creciendo, pues lo mismo hacemos con la peletización, ¿no? Como va entrando en contacto con el polvo se pega en la superficie y conforme va rodando, pues va creciendo la pelotita. En el otro caso, la briqueta usa un molde especial y la briqueta para crearse requiere temperatura y presión. Simplemente pues metemos polvo adentro de esta máquina, la cual pues mediante moldes, los cuales tienen estas caras redondas, y pues van girando y se van llenando de mineral por esta tolva,
Se llena el molde se cierra, se le incrementa la presión y la temperatura y pues genera estas briquetas, ¿no? Las cuales pues pueden ser de mineral, e inclusive podrían ser metálicas. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso, en este problema particular, es que tomamos briquetas que tienen hematita y carbón, que en el esquema son negras, pero pues seguramente serían un poquito más cafecitas, ¿no? Por el rojo de la hematita, las cuales a temperatura ambiente se meten en un reactor que está a 1000 °C, en el cual este incremento en la temperatura forza una reacción. La reacción es reducir el hierro con el carbono, de tal manera que obtenemos un gas, que puede ser monóxido de carbono o dióxido de carbono, y el hierro. Y la aparición de este gas, pues básicamente depende de las condiciones de presión, temperatura que estemos trabajando, inclusive de la concentración de carbón y de oxígeno, ¿no? Entonces, tiene más que ver con la termodinámica del proceso, pero vamos a decir que parte del gas reacciona así, parte de la hematita reacciona así, parte reacciona así. Y tras reaccionar, lo que estamos provocando es que esa briqueta se vuelva metálica. Entonces, en lugar de ser una briqueta de mineral, pues se vuelve una briqueta de hierro. Esta todavía tiene mucho carbón. Ujú, tiene una mezcla de hierro y carbón con una relación molar de 10, ¿no? Sí es más hierro que carbón, pero en masa no es tanta la diferencia. Entonces, en mol sí es 10-1, pero en masa podríamos ver que la diferencia no es tanta porque el carbón es mucho más ligero que el hierro en masa molar. Entonces, sí es un poquito considerable todavía la cantidad de carbón que tiene. Pero bueno, ya esto ya lo podemos procesar, reducir en algún lado, en un horno de arco eléctrico, acerarlo o lo que queramos hacer con ello. Entonces las briquetas y los gases salen del horno a 1000 °C y sabemos la relación molar que tiene o sí, molar, porque es igual en gases ideales, que hay entre el CO y el CO2. El monóxido y el dióxido de carbono. Entonces después terminamos haciendo un esquemita del proceso nada más para recordarnos, y entonces pues entran las briquetas a 25, salen las briquetas a 1000, pero ahora son metálicas, ya no son de mineral, y los gases también a 1000 °C, ¿no? Y adentro ocurren estas dos reacciones. Y sabemos que para el caso del balance de energía, pues tenemos una fuente de calor. Los otros datos que conocemos, pues conocemos aquí a la salida cuál es la fracción molar de CO, es 0.90, y sabemos, por lo tanto, la fracción de CO2. No, de CO2, como es una mezcla que solo tiene dos componentes, pues el necesario para formar uno, pues el resto, ¿no? Eso no hay problema. Y también sabemos la relación molar que hay, ajá, entre el carbón y el hierro. Entonces dice que es 10 veces más hierro que carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido la fracción mol de hierro, me lo cambié a chino con razón. No escribió bien. Si yo divido la fracción de hierro entre la fracción de carbono, esto va a ser igual a 10. ¿Sí? Entonces va a ser 10 veces más grande la de hierro que la de carbono. Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? El producto sólido consiste en una mezcla de hierro y carbono con una relación molar de 10. ¿No? Es decir, 10 veces más hierro que carbono. Entonces, esta es 10 veces más grande que esta.
Si la despejan, pues se ve más claro, ¿no? La fracción de hierro es 10 veces la fracción de carbono. Y ya para terminar, nada más sabemos cuántas briquetas estamos procesando, ¿no? Dice 1 kilogramo de briquetas. Pues vamos a usar como base de cálculo 1 kilogramo de briquetas. Y ya está. Ahora sí tenemos todos los datos conocidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo atacamos el problema? Voy a poner que es cada cosa. ¿Qué se les ocurre hacer primero? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo resolvemos un balance de energía? ¿Tienen dudas de qué está pasando del proceso? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿Qué hacemos? A ver, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué es el primer paso para resolver un balance de energía? ¿Qué hacíamos primero? ¿Resolvíamos directamente el de energía? ¿Lo planteábamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo planteo en base a las reacciones? Ok. ¿Qué planteamos en base a las reacciones? Balance de energía. Primero tenemos que resolver el balance de materia, ciertamente. Entonces sí vamos a usar las reacciones, pero para resolver el balance de materia. Entonces, primeramente, pues tenemos que hacer el balance de materia, ¿no? Se debe comprobar, se debe realizar el balance de materia. ¿Cómo hacemos el balance de materia? A ver, cuente. Pues primero identificábamos, ¿no? Las entradas, términos fuente y después las salidas. Los términos fuentes y las salidas, ok. Pues en este caso, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Ok. Nos faltaría, pues sí, ponerle a lo mejor unas fronteras para diferenciar bien entradas y salidas. Eso pues ya, más que nada cuando al principio están aprendiendo, ahorita pues no,
no lo sienten, pues no es tan necesario. Ya se entiende más o menos, ya. Y sobre todo siendo un sistema con un solo proceso, pues es relativamente sencillo entender que pues estas son entradas y estas son salidas, ¿no? Bueno, podemos poner las fronteras. Entonces tenemos entrada, las briquetas, salida, las briquetas pero metálicas y los gases. Y tenemos esta fuente de calor, pero eso es para el rato, el de energía. Ahorita no nos interesa. Entonces, entradas, salidas y términos fuente tenemos. ¿Qué ecuaciones de balance pues tenemos que hacer? Entonces ya tenemos el planteamiento del problema, ya tenemos la definición del sistema, ya tenemos la base de cálculo inclusive, y ya tenemos un esquema con todos los datos conocidos. Pues ahora nos falta plantear las ecuaciones de balance y luego resolverlas, ¿no? Pues, ¿cuáles ecuaciones de balance van a considerar en este caso? ¿Por componente o por elemento? Por componente, ok. Pues, ¿qué componentes tenemos en el sistema? Aquí en las briquetas, ¿qué componentes tenemos? Matita, entonces es uno que necesitamos, ¿no? ¿Qué otro componente? Carbono. Carbono. Carbono también está participando. ¿Algo más? El aire. No, en este caso vamos a no considerar el aire porque el oxígeno que va a generar los gases pues proviene de la magnetita directamente, ¿no? Pues no vamos a considerar el aire. Sí podría haber una entrada de aire, pero el aire entraría y saldría, nada más. Pues no la vamos a considerar para este proceso en particular. ¿Cuál más? ¿Ya a la salida hay algún componente que no estemos considerando? Ah, fuente de calor. Esta solo la vamos a considerar en el balance de energía térmica. En el balance de materia, la fuente de calor no entraría como masa. Simplemente pues es un flujo de calor, entonces esa en el de masa no participa. ¿Podrían participar los gases que salen, el monóxido y el dióxido? También esos son componentes, entonces tenemos el monóxido y tenemos el dióxido.
¿Falta algún otro? ¿Algo que se nos esté olvidando? ¿O ya con eso? El hierro, ¿no? El hierro. Ya con eso ya tenemos todos nuestros componentes. Ahora, todas las ecuaciones, pues como bien dijeron, pues tienen entradas, salidas y términos fuente. Vamos a dejar la acumulación como cero, ¿no? Entonces todas tienen esta forma. Bueno, en principio, ¿no? Porque todos los componentes participan en reacción. Estos van a tener términos fuente. En cuanto a entradas y salidas, pues sí depende de cada uno, ¿no? Entonces la magnetita, entradas, hay Lo único entradas que con no tiene, magnetito, sí, lo único que no tiene sería salidas, ¿no? lo que no tiene son salidas. Entonces, entrada, ¿cuál sería? Entrada sería en la briqueta, bueno, en las briquetas. Vamos a ponerle, para poder diferenciar la briqueta y la briqueta, le vamos a poner este 1, este le vamos a poner 2 y a este 3. Entonces, hay una entrada de magnetita en 1. Sí. Vamos a ponerle Fe 2 o 3 en 1. Por la masa que entra en 1. No hay salida, entonces no lo restamos. Términos fuente, tenemos Sí, en la reacción uno y 2. Ah, en los dos. las dos, entonces más el término fuente de la magnetita en la reacción 1 más el de la reacción 2. Esto igual a 0, ¿no? ¿Algún dato que tengamos para sustituir? Pues podría ser nuestra base de cálculo, ¿no? Nuestra base de cálculo. Entra 1 kilogramo de briquetas, pero no sabemos la composición. Entonces vamos a dejarlo así. Porque sí podríamos escribirlo de esta manera. Como la masa de 1 por la fracción de las briquetas. Y entonces sí podríamos sustituir que esto es 1 kilogramo. Pero pues la ecuación queda más o menos igual, ¿no? O sea, realmente pues vamos a tener que resolver lo mismo. Entonces vamos a dejarla como estaba originalmente. No vamos a ahorita de momento considerar esa, la base, ¿no? Esa va a ser pues para despuesillo. Pues tenemos esta masa de 1, ¿no? ¿Cuál más? Carbono, entradas de carbono. En esa hay de todo, ¿no? Entradas, salidas y términos fuente. Exactamente, entonces entra carbono también en 1. Y va a salir en 2. Y bueno, participa en las dos reacciones. Sí, va a haber término fuente de carbono en la reacción 1 y va a tener término fuente de carbono en la reacción 2. Ahí está. ¿Algún dato para sustituir? ¿Sabemos términos fuente o sabemos masas de entrada o salida? No. De momento no, ¿no? Em, CO2, digo monóxido primero. Monóxido de carbono.
Entradas y salidas. Solo en salidas y en términos fuente. Y en uno. Exactamente, no entra y solo participa en una reacción, ¿no? Pues menos. mm, bueno, sí, vamos a dejarlos. Menos la masa de monóxido, que se produce en que sale en 3 y el monóxido solo es de la reacción 1. Pues esto así, ¿sale? El dióxido pues es muy similar, solo sale también. Y solo participa en la reacción 2, en este caso, no en la 1. Ahí está. Nuevamente no tenemos un dato con el que trabajar, pero ahorita vamos viendo. Y el hierro, ¿dónde participa el hierro? ¿Hay entrada de hierro? No, solo en salidas y, bueno, en la salida 2 y términos fuente. En la salida 2 y en las dos reacciones, ¿no? El hierro participa en las dos reacciones. Dos y participa en las dos reacciones. Ahí está. Entonces, a ver, ya tenemos un cierto planteamiento, ¿no? Del balance. Entonces, estas ecuaciones, en principio, pues no sustituimos ningún dato, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sepamos nada, simplemente pues que no sabemos nada de esto que nos está pidiendo la ecuación. Sobre todo porque pues el balance lo estamos haciendo másico por la base de cálculo, pero aquí tenemos datos molares, pero ahorita los convertimos, ¿no? Entonces, tenemos esta información que nos faltaría meter, pero de las ecuaciones sí obtenemos una cierta información. Vean que aquí, pues, la hematita entra en 1 y reacciona en las dos, pero ya no hay salida, mientras que del carbono entra en 1, reacciona en las dos, pero sí tenemos una cierta salida. Entonces, de aquí, de estas reacciones, ¿cuál sería el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso? Vamos a ver, de esa información que obtuvimos de aquí, ya sabemos cuál es reactivo limitante y cuál de en exceso. A ver, vamos a pensar, hay que ver. Entonces, la hematita entra aquí, pero ya no sale. El carbono entra aquí, reacciona, pero sí hay sobrante. Pues, ¿cuál es limitante y cuál exceso? Carbono está en exceso. La meta es el limitante. Y este es el limitante. Sí, efectivamente. Entonces, este es el limitante y este está en exceso. Va a sobrar un poquito de carbono. Otra cuestión, esto no está balanceado. Entonces, tenemos que balancear también las reacciones. ¿Cómo quedaría el balanceo de las reacciones? Quedaría en la uno quedaría el hierro con un 2, ¿Mm? el dióxido, perdón, el monóxido con un 3 y el carbono con un 3. ¿Mm? La primera. La segunda,
Podemos ponerle aquí un 2. Y aquí un 3 para balancear el oxígeno, ¿no? 6 y 6 de oxígeno. Requeríamos 3 de carbono para balancearlo. Y 4 de hierro, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Pues ya tenemos eso. Ahora lo otro, les dije, pues esto está en mol y yo lo quiero en masa. Ujú. ¿Cómo convierto esto de mol a masa? ¿Se acuerdan? Con la masa molar. Sí. Entonces tenemos que apoyarnos de la masa molar. Lo más fácil es establecer una base de cálculo. De eso no se les podría olvidar. Porque, bueno, hay una ecuación que les enseñé y si la recuerdan, pues es muy sencilla de aplicar. Pero si no la recuerdan, una base de cálculo siempre les va a servir, ¿no? Pues vamos a primero considerando un mol de la mezcla gaseosa a la salida. Entonces, si tuviéramos un mol, eso implicaría, vamos a ponerle en lugar de un mol 100 mol de mezcla gaseosa a la salida, para que sea más fácil. Entonces, eso implicaría que tendríamos cuántos moles de monóxido y cuántos de dióxido, si fueran 100 mol de gases. Es una base de cálculo, es una suposición, ¿eh? No estamos resolviendo todavía nada. Noventa y 10, efectivamente. Entonces, tendrían 100 moles de mezcla gaseoso, eso implicaría que el número de moles de monóxido son 90 y el número de moles de dióxido de carbono son 10. O sea, ahí está, ¿no? 90 mol y 10 mol. Pues esto está en mol. ¿Cómo hago para obtener fracción masa a partir de los moles? Entonces, como bien dice, usamos la masa molar. Entonces, en lugar de obtener número de moles, lo que queremos es la masa, ¿no? Pues la masa de monóxido, ¿a qué sería igual? Pues aquí le podemos poner de qué es cada cosa. DCO, DCO. Pues a partir de qué calculamos la Sería masa. 90 mol de CO2, por ejemplo, de CO por ¿Sí? un mol, bueno, un mol abajo y arriba la masa molar, que sería de 28 gramos sobre mol. Sí, justamente usamos la masa molar como un factor de conversión. Entonces, un mol de CO, ¿cuánto pesa? 28.01 gramos. Vamos a poner el monóxido. ¿Cuánto les da? Dos mil quinientos veinte punto nueve. 20.9. Ok, ahí tenemos el CO. De manera similar, pues podemos calcular el CO2. Simplemente aquí son 10. Y la masa molar cambió, ¿no? Creo que es 44 y algo. ¿Cuánto es? Sí, 44.01.
44.0. ¿Y cuánta masa les da? 440.1. 40.1. Estos son gramos de CO2 y estos son gramos de CO2. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculo la fracción masa? ¿Cuál es la definición de fracción masa? Es la masa del componente sobre la masa total. ¿Cuál es la masa total de esto? Solo tenemos dos componentes, entonces la masa total sería la suma de las dos, ¿no? Ajá, sería 2961. 1991. No, 61. 91, ok. Ahí está, masa total. Y entonces ahora sí, fracción masa. Es el dato que queremos. Solo vamos a usar este que es. Del monóxido es 0.851. Ah, el dióxido. Punto 14.9. 149. Pues ahí estamos, ¿no? Tenemos todo. Ok, ahora, ¿dudas de esta parte? Todo claro de momento. Todo claro. De esto, dudas de esta parte. De las ecuaciones. Entonces, bueno, ya hicimos esta. Entonces, esto ya déjenme copiar otra vez esto para ponerlo aquí abajo e irlo llenando bien. Pues ya sabemos ahora que esto, pues no es la fracción mol la que nos interesa, sino que es la fracción masa. ¿Ok? Y que esto es punto 851, cambia un poquito, y este punto 14.9. La suma es 1. Sí. Este hay que convertirlo en una relación de fracciones masa. Otra vez usamos una base de cálculo. Entonces, en este caso, de briquetas metálicas. Entonces aquí, nuevamente, pues tenemos que hacer uso de la relación que hay entre la masa y los moles, ¿no? Ok, entonces, ¿esto cómo se trabaja? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es despejarlo. No sabemos de la relación entre la fracción
mol de hierro. Y la de carbono es que la de hierro es 10 veces más grande que la de carbono. Entonces, por ejemplo, si es 0.1, pues este va a ser 0.90, ¿no? Digo, 1. No puede ser así porque la suma además tiene que ser igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Ujú. Entonces, lo que podemos hacer para hacerlo más fácil, eh, que esto en realidad pues es una representación de esto de acá abajo, ¿no? Lo que podemos hacer es despejarlo en una ecuación, o sea, en esta, donde está la suma, podemos decir en lugar de esto que la fracción de carbono es un onceavo, ¿no? 11 igual a 1, es un onceavo. Y la fracción de hierro son 10 onceavos. Podríamos hacer los decimales, sí, pero pues no tiene tanto peso, ¿no? Entonces lo que sí vamos a hacer es que vamos a hacer este mismo procedimiento. Ajá. Entonces en 100 moles, ahora que ya sé la fracción, pues ya puedo calcular cuántos moles voy a tener, ¿no? Entonces en 100 moles de carbono voy a tener 10 onceavos. Y de hierro, porque esto sería por 10. No, ¿saben qué? Vamos a usar un solo mol, porque si no se complica. Entonces va a ser un onceavo mol, y este sería 10 onceavos de mol, ¿ok? Para que no haya confusión. 10 onceavos de mol de hierro. Si tuviéramos un mol de briquetas, ¿no? Como la composición es esta, pues la cantidad total de mol en uno solo, pues sería esto. Y a partir de esto, pues hacemos lo mismo que hicimos acá, convertimos a la masa. Pues tenemos que la masa carbono es un onceavo de mol de carbono multiplicado por el factor de conversión entre la masa y la masa molar, que es un mol de carbono, pesa 12 gramos, ¿no? De carbono. Y en cuanto al hierro, son 10 onceavos de mol de hierro multiplicados porque cada mol de hierro son 55.8, ¿no? 85 me parece, gramos de hierro. Pues, ¿cuántos gramos de carbono son? Si están bien las masas molares. Sí, de carbono son 1.09 y de hierro son 50.77. Gramos de hierro. Y pues al final, pues, la masa total sería 51.86. 1.86 gramos. Ajá. Entonces ahora sí puedo calcular la fracción masa, ¿no? Sí, la del carbono sería de 0.02 Ujú, y pues la del hierro de 0.98. 0.98, ¿no?
Sí tiene poquito carbono. Ok. Pues ya esto pues lo podemos sustituir aquí, ya no, si quieren, ya no lo representamos así, ya lo representamos de esta manera, ¿no? De la fracción de hierro y la fracción de carbono. La fracción de hierro 0.98, la fracción de carbono 0.02. Ahí está. Listo. Pues ya tenemos un par de datos, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Aquí en estas ecuaciones ya les dije que sí podíamos saber cuál era el reactivo limitante. Entonces vean que la mayoría de las incógnitas pues son los términos fuente, ¿no? Y justamente los términos fuente nosotros los podemos obtener o más bien dejar en función de un solo componente, ¿no? Y ese único componente es el reactivo limitante. Siempre los calculamos a partir del reactivo limitante. Aquí el reactivo limitante, pues es la matita, ¿no? Entonces podemos dejar todos los términos fuente en función de esta. Simplemente que hay que considerar que la relación no solo va a ser con mol, también tenemos que considerar la masa para poder relacionarlos, ¿no? Y dejar todo en función de de una sola incógnita. Como tenemos más datos del CO y del CO2, no, vamos a dejarlos todos en términos de este, ¿sale? Todos en términos de este, y ahorita vamos viendo. Entonces aquí está, ¿no? Ah, no copié las reacciones. Vamos a dejar todos los términos fuente en función de la magnetita que va a ir reaccionar. ¿Ok? Aunque podríamos dejarlos en función de su... déjenme pensar. Término fuente de hierro igual a este. Carbono, todo en función de este. De la reacción de la magnetita. Sí, vamos a dejarlo en función de la reacción de la magnetita, que es el que sabemos que se lleva a cabo al 100%. Vamos a ver, pues ahí está. Pues término fuente de los que vamos a partir es la magnetita en la reacción 1. Pues no lo conocemos, pero sabemos que lo podemos dejar todo en función de eso, porque es lo que va a controlar la reacción. Y el de la reacción 2. Pues tenemos esos dos. Y bueno, para la reacción 1, lo que queremos es calcular el término fuente del carbono y dejarlo en función del término fuente de la hematita. Entonces, en este caso comparten signo, los dos son reactivos, entonces van a tener el mismo signo. Y lo primero que tendríamos que hacer sería que, ¿qué usamos para convertir este término fuente de hematita en este término fuente de carbono? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué consideramos? ¿Cuál es qué relaciona los términos fuente entre sí? Están ligados por algo, ¿por qué?
Sería por la estequiometría, ¿no? por la estequiometría, justamente. Entonces, pero para relacionarlos con la estequiometría, esta estequiometría sirve para relacionar cantidad de sustancia, no masa. Sí, justamente la estequiometría. Es decir, es para cantidad de sustancia, no masa, ¿no? Entonces, sí, vamos a usar la estequiometría y que vamos a decir que cada mol de magnetita reacciona con 3 moles de carbono, ¿no? Pero bueno, esto está en masa, esto está en masa y esto está en moles. ¿Cómo relacionamos estos moles con esta masa? Otra vez con la masa molar, ¿no? Otra vez con la masa molar. Entonces, antes de poder relacionarlos, tenemos que convertirlos a masa molar, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a poner es que queremos pasar de gramos de hematita, que es lo que tenemos, a mol de hematita. ¿Cuál es la masa molar? De 159,69. Ok. Y bueno, aquí en esto tendríamos moles de carbono, pero nosotros lo queremos en masa. Entonces, otra vez, un mol de carbono son 12 gramos de carbono. Entonces, esto de aquí, pues les va a dar una constante que va a estar multiplicado por esta otra. ¿Cómo les quedaría? ¿Cuál sería el valor de esas 3 multiplicaciones? Este por este por este. 0 punto qué. 0,225. ¿Sí? Sí. Ok. Lo mismo podemos hacer para el CO2, el CO y el hierro. ¿Sí? El monóxido en la reacción 1. Aquí se cambia el signo. Ujú. Y el hierro también en la reacción 1. También cambia el signo porque ahora va a ser un producto y no un reactivo. Ujú. No. Ahorita hacemos el hierro. Entonces va a quedar así. Este va a ser negativo. Pero bueno, esto va a quedar igual. Esto sí va a cambiar porque... no, es igual. 1 a 3. Pero la masa molar sí va a cambiar, ¿no? Aquí me habían dicho que era 28,01, ¿no? ¿Cuánto les da? 0,526. 526. Listo. Y ahí está, ¿no? Ahora el hierro. ¿No? Esto va a quedar igual. Es 1 a 2 con el hierro. Y un mol de hierro son 55,85, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cuánto les dan? 0,699. Ahora, cuando la relacionan en masa, las estequiometrías, esto debería sumarles, por así decirlo, 1, ¿no? O sea, debería darle 0. O sea, esta, que es la masa que reacciona de hematita, más esta,
que es la masa que reacciona de carbono, ¿no? Más esta, que en realidad es negativa, que es la masa que se produce de monóxido, más esta, que es la masa que se produce de hierro, debería darles 0, porque en masa, a diferencia del mol, que no necesariamente se va a conservar la cantidad de sustancia, puede haber una reacción en la cual 2 mols se conviertan en 1 y entonces pues se reduce la cantidad de sustancia, ¿no? O puede ser una de disociación, donde un mol se parta y entonces sean 2. Y tenemos una cantidad variable entre los moles de los reactivos con los productos. En este caso, en masa sí debe ser la misma, ¿no? Entonces, este es 1.225 y este más este debe darles 1.225. Me parece que sí da. O sea, eso debe ser igual a 0. Pues cuando relacionen masas o términos fuente que tienen que ver con la masa, sí debe darle 0. ¿Ok? Eso es importante. Y entonces lo mismo que hicimos para esto, pues lo vamos a hacer para el otro, para la otra reacción, que también es importante pues tener los datos, ¿no? En ese caso, la estequiometría cambia un poquito. Ujú. Entonces aquí 2 moles de hematita reaccionan con 3 de carbono. Ajá, eso sí está bien. Y 12 mol, ¿no? Entonces este va a cambiar un poquito, ¿no? Y este pues no es de la reacción 1, es de la reacción 2. ¿Cuánto les daría esta multiplicación? La primera da 0.11, 0.15. 0.15. Perdón, no, 0.115. 115. Ajá. Luego, esta ya no es monóxido, es dióxido. Y otra vez es 2 a 3 con el dióxido. Y la masa del dióxido es un poquito diferente, es 44.01, ¿no? Habíamos quedado. Aquí enseñándoles todo lejos el apunte. Les da 0.421. 421. Otra vez es dióxido, no monóxido. Ujujú. Y el hierro. Entonces el hierro de la reacción 2. Aquí es 2 a 4, me parece. 2 a 4, sí. De hecho, sí, 2 a 4. Ujú. Y no cambia nada más. 0.178. Entonces 38. Entonces nuevamente pues podemos verificarlo y sumarlos todos y debería darnos 0, ¿no? Pues entra 1 más 0.115 veces el de carbono menos 0.421. Y me parece que algo salió mal, ¿eh? Hay que revisar. A ver, ahorita vamos a ver. La reviso. 0.178, a ver. Por 2 entre 3, entonces aquí debería darme la mitad de esto. Debería ser 1,125, ¿no? A ver, revísenme otra vez este. Ahora me da 11.27. 11,27, ok. Ujú. 11,27, ok.
Lo 3, aquí sí le cambiaron por 44 en lugar de 28. A ver, verifiquenme este. Ujú, sí, me da 0.4134. Mm, 51.34. Y este de aquí, 150 por 4 por el doble. A ver, este, ¿cuánto les da? Dan 0.6994. Bueno, 95. No, 69.95, sí, ok. Sí, ese era el que estaba mal, ¿no? 69.95. Entonces, ahora sí, esto debería darles 1.127 y 1.127 más o sí, me parece que sí da cero la suma de todo esto. Porque bueno, todos están multiplicados por un mismo término semejante, entonces se pueden sumar todos, ¿no? Entonces sería 1 más 1.127 menos 0.434 menos 0.66995. O sea que sí, sí debe estar. Ok, entonces aquí, hasta aquí alguna duda de esta relación entre los términos fuente. No. Pues ya nada más nos vamos a ir a nuestro balance. Aquí nos faltó el balance general. Se me olvidó. Y en el balance general, pues no voy a considerar términos fuente porque como ven, pues se nulifican todos, ¿no? Los términos fuente son cero en masa. O sea, ahí no vamos a considerar los términos fuente. Y simplemente pues tenemos una entrada menos dos salidas. Ese sería mi balance general. No debería haber problema con ok. Ahora sí, vamos a agarrar nuestras ecuaciones y pues vamos a ver qué sustituimos en cada una. Pues tenemos esta, la del carbono, la del monóxido, la del dióxido, hablamos, y el hierro, y el balance general, ¿no? Tenemos todo eso. Pero bueno, esto pues se puede simplificar un poquito. ¿Por qué? Porque esta en realidad no es otra cosa más que pues estas de aquí, ¿no? Sabemos a cuánto equivalen. Entonces, considerando la relación entre términos fuente, pues estas ecuaciones pues toman otra forma. Que ahora se queda tal cual, el carbono de la reacción 1
pues es este, ¿no? El que reacciona con 1. Luego, el carbono de la reacción 2, pues es este de aquí. Ujú. Luego aquí tenemos el monóxido. El monóxido que sería este, que ese solo depende de la reacción 1 y es negativo. Tenemos el del dióxido, que ese solo depende de la reacción 2 y también es negativo. Y tenemos el del hierro, que el hierro tiene de las dos reacciones, entonces de la 1 es este, negativo. Y del 2 es este, que también es negativo, depende de la reacción 2, ¿no? Ahí está. Ahora parecería que pues no llegamos a nada, ¿no? Pero en realidad pues sí, ¿no? Porque, bueno, vamos a partir de lo que sabemos del balance general, ¿no? Entonces de aquí no sabemos mucho más que partimos de cada gramo de briquetas, ¿no? Queremos cada kilogramo de briquetas, ¿no? Es lo que queremos, 1 kilogramo. Habíamos dicho de base de cálculo. Cada kilogramo de briquetas, ¿no? Entonces sabemos que ese kilogramo de briquetas va a generar sólidos y va a generar gases, sabiendo que es 1 a 1. Más bien, no que es 1 a 1, sino que la suma de estos dos va a ser igual a 1. De esto de aquí, entre el monóxido y el dióxido, no sabemos las masas, pero sí sabemos la relación que tendrían que tener con la masa de 3. Ajá. Que es la fracción. Entonces yo tengo esta otra ecuación adicional, que es que la masa de 3 va a ser igual a la fracción masa de monóxido en 3 multiplicado por la masa de 3 más la fracción de dióxido en la masa en 3 por la masa de 3, ¿no? Pues yo estos datos, si tengo la fracción, más que que en realidad no quería relacionarlos, quería relacionarlos con su propia masa, podemos hacer uso más bien de la relación, de la definición de fracción masa, ¿no? Que sería la masa de CO en 3 entre la masa de 3. Pues no sabemos bien la masa de 3, pero sí sabemos que resolviendo la masa de CO, que depende del término fuente, pues vamos a obtener cuánta masa de 3, ¿no? Es la que vamos a tener, ¿no? Realmente no queríamos este de acá abajo, no era importante, pero sí. Porque sabemos lo podemos calcular con el término fuente, lo podemos relacionar con el término fuente, y nos quedaría la masa de 3. Y tenemos algo similar para la masa de 2, ¿no? Esto de hecho lo podemos, esta misma definición la podemos usar para el CO2. Y algo similar podemos hacer para el hierro y el carbono, que también sabemos las fracciones. Pues tenemos esos datos, que son la composición de las dos corrientes. Sabemos que en 2 sería la masa de hierro entre la masa de 2 y también la podemos hacer para el carbono. Entonces tenemos la masa de carbono en 2, que va a ser la masa de carbono en 2 entre la masa de 2. Entonces, con estas ecuaciones, el balance general y sustituyendo estas masas que tenemos aquí por los términos fuente adecuados, pues entonces vamos a tener un juego de ecuaciones con
con la única incógnita que sería el término fuente de la reacción 1 y la reacción 2, y la masa de 2 y la masa de 3. Y de esa manera podemos resolverlo. ¿Ok? Pues para que lo tengan en cuenta. Y bueno, sabiendo que la suma de las dos debe ser igual a 1. El balance general esto debe ser igual a 0. No lo puse igual a 0. Pues ya resolverlo ya es relativamente sencillo, ya bien planteado. Únicamente tienen que considerar eso. La relación entre los términos fuente y la definición de las masas molares, de la fracción mol, porque es lo que sí van a conocer. No van a conocer la masa como tal, pero sí esta fracción la conocen. Así a manera de ejemplo, nada más así rápido. Junto con esta ecuación, la del monóxido, nos puede simplificar la vida para únicamente dejarlo en términos de lo que es esta incógnita y la masa de 3, ¿no? Entonces, simplemente despejamos de aquí que la masa de monóxido es igual a menos la masa de la reacción, que va a ser positivo este término, porque este término era negativo, por menos da más, ¿no? Y lo sustituimos en esta expresión. Pues yo conozco esto, no conozco estas dos. Pues aquí hay una ecuación con dos incógnitas. Ujú. Bueno, ya nada más habría que plantearlo rápido, pero hay que hacer esto con estas de aquí, ¿no? Sustituir la del CO2, sustituir la del hierro, que depende de las dos, aquí, y sustituir la del carbono, que también depende de las dos, aquí. Y entonces, básicamente lo que vamos a obtener es una ecuación, o sea, 5 ecuaciones con 5 incógnitas de este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Le voy a cambiar de color para que se acuerden. Pues van a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas y pues de esa manera ya lo pueden resolver. ¿Sale? Entonces no sé si tengan alguna duda. Bueno, yo sí. El sábado llegué después de pasar lista y se me terminó la pila del teléfono como a las 11:22. Quería saber si me pasó lista, soy perdida. Ok, ¿el sábado? Bueno, está bien. Sí, el sábado. Sale. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Si lo creen poder terminar. Sí, sí lo acaban. Y luego ya nada más hay que plantear el de materia. El de energía ya es muy sencillo aquí en el proceso. Aquí el de materia era más difícil que el de energía, pero vemos. Si tienen alguna duda, pues mándenme correo y se la resuelvo, ¿vale? Pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Bueno, la próxima no, el miércoles no. Yo creo que no les doy clase el miércoles, pero sí les subo un video. Ok, ahorita les mando correo. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Sale, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde está el meeting? Stop share.